Bienvenido a un 2D video sobre el uso de la característica 0 de una calculadora de graficación T84 para encontrar los 0 o raíces racionales reales de una función polinomial. A estas alturas ya deberíamos saber que los posibles ceros racionales de esta función serían los factores del término constante, en este caso 15 sobre los factores del coeficiente líder, que es 6. Así que aquí están los factores de 15. Aviso de que tenemos que considerar ambos factores positivos y negativos. Y aquí están los factores de 6. A partir de aquí habríamos una lista de cero racionales posibles al ver todas las relaciones posibles de estos factores. Entonces, por ejemplo, si comenzamos con este factor de 1, tendríamos más barra 1 1, que es solo más barra 1, más barra 1 2 o una media, dado aquí, más barra 1 3, que es más barra un tercero y tanto, hasta que vayamos a esta lista completa de posibles cero racionales. En este caso, en lugar de usar la prueba, y el error para encontrar cuáles de estos números racionales son cero de la función, realmente podemos usar el gráfico de la función, y la característica 0 de la calculadora para encontrar estos zeros para nosotros. Recuerde, estamos buscando los valores de x que hacen la función igual 0 o los valores de x donde y igual 0. Gráficamente, eso significa que las x-interceptos de esta función serían los zeros reales de la función. Así que grafiquemos esta función en nuestra T84. Desde la pantalla de inicio presionamos si somos iguales. Borre cualquier función antigua que tengamos, y tipe la nueva función. Tenemos 6x cubado. Aquí está la clave exponente a la derecha. Así que hay 6x cubed, 11. Para los cuadrados, podemos empujar esta x clave cuadrada aquí, guión 26x y luego más 15. Y para asegurarnos, tenemos la ventana estándar de menos 10 a 10 a lo largo del eje sí. Vamos adelante y presione SOM6. Aviso como esta ventana no está gris. Muestra 3 x-interceptos, lo que significa que esta función tiene 3 zeros reales. Y ahora, utilizaremos la característica 0 para ver si también son racionales. Para hacer esto, vamos a presionar second trace. Aquí está la segunda clave en azul. Aquí está la clave de rastreo y vamos a usar la opción 0, que es la opción 2. Podemos encontrar solo un x-intercepto a la vez, y cada x-intercepto tenemos que identificar al lado izquierdo y derecho. Entonces, si queremos encontrar esta x-intersección aquí a la izquierda, significa querer colocar el cursor debajo de este x-intercepto. Así que vamos a presionar la flecha izquierda hasta que estemos por debajo de que x se intercepta a la izquierda. Así que esto es a la izquierda. Sé que está abajo, pero también está a la izquierda, porque esta función está aumentando en este intervalo. Entonces presionamos Enter. Si están correctos, necesitamos ir sobre ella. Entonces presionamos el derecho. Está muy arriba, y está por encima. Entonces, presionaremos Enter, y luego presionaremos Enter nuevamente cuando diga, adivina. Aviso el intercepto x ocurre cuando x igual menos 1.666667. Está dando vueltas aquí. Este es un decimal repetidor, lo que significa que es un número racional. Esto es el mismo que menos 1, 2, 3 o menos 5, 3. Y en caso de no reconocer esto, podríamos volver a la pantalla de inicio presionando segundo salir, y luego entrar menos 1,6 con un lote de 6. Y luego le pediremos a la calculadora que convierta esto en una fracción. Así que presionaremos matemáticas, entrar y avisar como nos da un 5,3, que es uno de los zeros racionales. Vamos adelante y escriba eso abajo. Volvamos y veamos si podemos encontrar los dos ceros restantes. Entonces vamos a presionar el gráfico. Ahora, antes de encontrar este siguiente x-intercepto o 0, vamos adelante y cambie la ventana un poco. No necesitamos que el eje x pase de menos 10 a 10 desde que tenemos los tres interceptos x aquí. Presione la llave de la ventana. Cambiemos el x-min a menos 3 y el x-max a 3 y vea si eso hace mejor nuestro gráfico. Parece que probablemente deberíamos ir a 4 a la derecha. Así que retrocedamos y cambiemos el x-max a 4, y ahora podemos ver los interceptos x un poco más claro. Así que de nuevo, podemos presionar la segunda opción de rastreo 2. Intentemos encontrar este x-intercepto aquí, así que la izquierda de este x-intercepto en este caso sería superior, porque está disminuyendo. Así que estoy a la izquierda. Entonces presionaré Enter. A la derecha pulsaremos la flecha correcta para estar por debajo del intercepto x.
presione Enter, y entonces para la condenación, presionamos Enter otra vez. Aviso, este 0 fue mucho más fácil de determinar. X igual 5 o X igual 1, 2. Vamos adelante y escriba eso abajo. Y entonces para el último 0, y entonces para este último X intercepto, parece que estará en X igual 3. Vamos adelante y solo compruébelo. Presione la segunda opción de rastreo 2. Vamos a desplazarnos hacia la derecha para estar justo debajo del intercepto X abajo, en este caso es a la izquierda. Si nunca estás seguro dónde está el cursor, te dice aquí mismo. Está en X igual aproximadamente 2.28 ahora mismo. Entonces se está acercando. Y ahí está. Entonces presionaremos Enter. A la derecha en este caso es arriba. Presione la flecha correcta, entrar y luego entrar de nuevo. Así que nuestro último intercepto 0x es X igual 3. Así que al usar el gráfico podemos encontrar los zeros racionales reales en lugar de usar esta larga lista de zeros racionales posibles y encontrarlos usando prueba y error. Ahora, antes de ir, hay una conexión más me gustaría hacer. Tener estos zeros de la función nos ayuda a factor de la función polinomial si es necesario. Aviso, nuestro polinomio no contiene ninguna fracción. Así que si x igual -5 tercios exactamente 1 a 0, entonces x más 5/3 sería un factor. No queremos fracciones en nuestro factor. Entonces, lo que podemos hacer aquí es llevar esta ecuación aquí, multiplicar ambos lados por 3. Que nos darían 3x igual -5, agregue 5 a ambos lados. Aviso, como tenemos 3x más 5 igual 0. 3x más 5 sería un factor de nuestra función. Así que nuestra función, si queremos factorarla, tendría que tener un factor de 3x más 5. Para esta ecuación aquí donde x igual 1, 2, podemos multiplicar ambos lados por 2. Que nos darían 2x igual 1. Sustrato un hexanewton ambos lados, y que nos darían 2x, 1 igual 0, lo que de nuevo nos da otro factor de nuestra función polinomial. Un factor debe ser 2x, 1, y luego para el tercer 0 será mucho más fácil. Si x igual 3 exactamente 1 a 0, entonces x, 3 debería ser un factor de nuestra función. Creo que es importante reconocer la conexión entre nuestros ceros racionales y nuestros factores. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.